Hola, ¿qué tal? Vamos a realizar un cálculo concreto de trabajo adquirido. En este caso voy a tomar en cuenta entonces la fórmula de que trabajo adquirido es igual al precio de alguna mercancía entre la tasa salarial, dado que el precio está en unidades monetarias por valor de uso y la tasa salarial horaria estaría en términos de unidades monetarias por hora. Tenemos que este por este se pone aquí en el numerador, tendríamos esto por horas y luego estos dos, valor de uso por unidades monetarias. Unidades monetarias que multiplican y dividen se van y me queda horas por valor de uso. Estas son las unidades del trabajo adquirido. Bien, tenemos ahora entonces que tener dos precios. Vámonos rápidamente con precios. Tenemos aquí en esta hoja de cálculo el precio en este caso en Estados Unidos para el 25 de mayo. El pack de cervezas Coronas de 12 unidades cuesta $15.98. En el caso de El Salvador cuesta $18.30. En el caso de México particularmente esto mismo cuesta en dólares $13.29. El precio ahí está, 222, al tipo de cambio 16.70 que está aquí abajo, según el Banco de México, convirtiéndolo en dólares, eso cuesta $13.29. Entonces, ya tenemos en este caso estos precios, ¿no? Entonces tenemos, si se dan cuenta, creo aquí una hoja, trabajo adquirido o comandado, y tenemos entonces el caso de Estados Unidos, El Salvador y México. Aquí está, y bueno, pues lo pongo así más grande para que se vea. Tenemos entonces, habíamos dicho, el caso de Estados Unidos, 15.98, en el caso de El Salvador, 18.30, en el caso de México, 13.29. Bueno, desde luego siempre esto puede tener alguna pequeña variación de acuerdo al tipo de cambio que se determine, pero bueno, vamos a hacer el cálculo. Ahí está. Desde luego esto es por un pack de 12 cervezas Corona. Queda claro que esto lo puedo calcular en términos de unidades para hacerlo más comparable, aunque realmente estoy haciendo un paquete de 12. Ok, creo que lo podemos dejar así. Lo pudiéramos hacer por, bueno, lo voy a hacer por unidad, entonces es decir, por cerveza sería esto entre 12 y lo mismo con las demás. Tenemos entonces ahí, le pongo a 2 decimales para que sea una lectura más eficaz, 1,13, con 33, con 53 y con 11. Ahí está la cerveza Corona. Y ahora vamos con la tasa salarial. Esto es el precio que tenemos. Creo que se entiende que es lo que tenemos para el 25 de mayo del 2024. Esos son los precios. Ok, vamos entonces ahora a calcular la tasa salarial. Ahí está.
tasa salarial. Entonces los centro, aquí está también, y ya tenemos los datos que tenía la compañera Verónica Diana sobre este punto. Vamos a ver si lo puedo Verónica Diana o Diana Verónica Márquez García, para darle ahí su crédito. Y en este caso ella y su equipo planteaba los precios por tonelada de México, Estados Unidos y El Salvador. Bien, estoy centrándome yo en una mercancía también más concreta, y aquí están las tasas salariales. Está claro que las tasas salariales, a partir de los datos del Penworth Table que llegan hasta 2019, están las horas, está la cantidad de trabajo o trabajadores contratados, está el PIB, está la participación de los salarios en el PIB, y en fin, una serie de variables que a partir de ello sabemos que teniendo la participación de los salarios, si lo multiplicamos por el PIB, tenemos la masa de salarios. Si además multiplicamos la cantidad de trabajadores por las horas promedio que en el año trabajan, tenemos pues toda la cantidad de horas que implica en un año el gasto en horas en un año. Si dividimos la masa de salarios entre todas las horas trabajadas en cada uno de estos países, tenemos entonces la tasa salarial promedio, que es esta. Ahora bien, en el caso, estoy observando que en el caso de este equipo, de la compañera Verónica, ella calcula una tasa media de crecimiento. En este caso pueden observar lo que es de 86 al el año 2019. Bueno, tendríamos que graficarlo y lo voy a hacer en el caso de las horas, pero creo que podríamos considerar que es una razonable tasa media de crecimiento. Ella calcula una tasa de decrecimiento, en este caso, si lo observan ahí con cuidado, si lo multiplico por 100, sería de 0.048, es decir, no llega desde luego ni a 1% la caída. Podría tomar los últimos 5 años o 10 años y hacer esa evaluación. Voy a ver, si me lo permiten, voy a calcular aquí la gráfica de las horas hasta el último dato realmente observado, que es 2019, para ver la evolución. Ahí está, insertar gráfico, y bueno, sin hacer tanta modificación a la gráfica misma, simplemente saco aquí líneas y observo que en general existe una tendencia, vean ustedes, a incrementarse en los últimos 10 años. Y si tomo como referencia el 86, que es un periodo relativamente estable, este punto de 86, 2172 horas, y el 19, que es 2137, pues hay un pequeño decrecimiento. Bueno, podemos tomarlo como bueno y ya está, ¿no? En el caso, voy a hacer una gráfica ahora, si me lo permiten, para los 3 países. Entonces, en ese sentido, selecciono esto, control del teclado, selecciono esto, selecciono el caso de Estados Unidos, las horas. Creo que debo de hacerlo hasta el 2019, nada más, con mucho cuidado. Otra vez, 2019 hasta la 43 fila, 2019, ahí está, y lo hago lo mismo con El Salvador,
2019. Ahora sí, aquí insertar gráfico, y ahí tengo tipo de gráfico, línea, y agrego para mejor visualización, pongo acá que son horas MX, horas USA, horas es El Salvador. Perdón, aquí sería USA, aquí sería El Salvador, exactamente, y aquí sería México. Veamos la gráfica. A ver si la podemos observar. Gráfico 4, ahí está. Y en general, pues puede decirse que existe un decrecimiento en el caso de El Salvador, en el caso de México también, y en el caso de Estados Unidos también. Bueno, tomando eso como cierto, entonces me voy a actualizar estos datos y veo entonces que hay una tasa de decrecimiento. Vale, pues entonces lo que hago ahora es proyectarla hasta el 2024. Solo por ponerlo, dejarlo claro, si yo tengo 1986 al 2019, los años que tengo ahí, vamos a verlo, serían 86 para 100, es decir, tendríamos 4, 10, 14 y 19 serían entonces 23, y 1 que se toma en cuenta al inicio, 24. Ahí está, 14 y 19, 33, y el que se toma en cuenta 34, 34, pero como son capitalizaciones es 33. Entonces aquí tendríamos este año o este valor del 2019 entre el del 86, que si lo hacen ellos, todo elevado a la potencia 1 entre 33. Todo esto menos 1 y por 100. Bueno, aquí no sé si le cambiaron ahí el color, pero yo se lo pongo. Ahí está. Efectivamente es correcto. Ahí está todo bien. Y esto viene, aquí hay que hacer un paréntesis de lo siguiente. Hay que comentar eso porque a veces es como una cuestión de fe y no es así. Tenemos lo siguiente, ¿no? La tasa media de crecimiento viene de lo siguiente, de contemplar un capital ya consolidado por un capital original 1 más la tasa de interés elevado a la n, y sabemos que este es el capital donde ya han pasado varios años y este es el capital original. Por tanto, si yo quiero saber la tasa de interés o la tasa de crecimiento, entonces quiero despejar y, por tanto, lo que puedo hacer ahora es m entre c, porque está multiplicando, pasa dividiendo, 1 más i a la n. Puedo sacar, si esto está exponenciado, puedo sacar la raíz a la n del cociente mc y esto me queda 1 más i, 1 más i, n, y también le saco raíz, n. Por tanto, esto significa que se va la raíz y se va la potencia. Entonces me quedará raíz de mc, n capitalizaciones,
1 más i. Por tanto, tendría entonces raíz n del ratio mc igual a menos 1 igual a la tasa de interés. Por eso es que estamos calculando de un cierto periodo el año final entre el año inicial, todo elevado a la potencia, en este caso, o al radical. Si es radical, será a la n radical, y en este caso sería en términos de potencia a la 1 entre n. Todo esto menos 1 en tantos por unidad, y si lo quiero en tantos por ciento, multiplicado por 100. Ahí viene. Ahora, si yo estoy aquí en el tiempo, tengo estos datos. Imagínense que tengo 100 en este tiempo t, y tengo una tasa de crecimiento media del 5% en estos últimos años, de aquí a aquí, y quiero proyectar para t más 1, lo que hago es, en ese sentido, lo siguiente: es calcular realmente 100 que va a multiplicar a 1 más la tasa de interés o la tasa de crecimiento. Si fuera en el caso de t más 2, sería entonces 100 que multiplica a 1 más la tasa de interés elevado al cuadrado, y el tercero elevado al cubo, y el que sigue elevado a la cuarta, y el que sigue elevado a la quinta, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esto implicará que al hacer el cálculo yo diga 100 por 1 más la tasa de crecimiento, que en tantos por unidad, no en porcentaje, en tantos por unidad sería 0.05. En términos de porcentaje 5%, pero en tantos por unidad así debe de ponerse. Claro, me da 105. Y entonces aquí yo tendría que poner 105. Entonces creció de aquí a aquí, 105. El siguiente año, pues vuelvo a hacer lo mismo. Sería ahora 105 por 1 más 0.05, y me da 110.25. El siguiente, el t más 2, 110.25, 110.25, y este 110.25, este procedimiento que he hecho es exactamente lo mismo que si hubiese hecho yo 100 multiplicado por 1 más 0.05 elevado esto al cuadrado. Vamos a demostrarlo. Sería entonces 100, o bien lo puedo hacer de esta manera: 1 más 0.05, todo esto elevado, ahí está, elevado, aquí está, al cuadrado, ahí está, y todo esto multiplicado por 100, que es exactamente la fórmula que tenemos aquí. Y tenemos el 110.25. Y aquí viene un detalle interesante. ¿Qué hubiese sucedido si en lugar de haber querido calcular hacia adelante, hubiese querido calcular hacia atrás? Es decir, hacia el t-1. Entonces, lo que debí de haber hecho sería esto. Si hacia adelante lo que tenía es el valor de, en este caso, de x multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento, y dependiendo de si es t más 1, pues sería 1, si es t más 2 sería 2, si es t más 3 sería 3, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora lo que voy a hacer para el t menos 1 sería lo siguiente: x dividido entre 1 más el 0.05 elevado a la 1. Si fuera
el t-2 sería x 1 más 0.05 elevado al cuadrado, y así sucesivamente. Y esto viene por lo siguiente, porque si hemos demostrado que la tasa media de crecimiento es igual a el año final entre el año inicial, en este caso, vean ustedes, yo ejemplificaba con M y esto con C. Si esto lo elevo a la 1 entre n capitalizaciones y le quito 1, pues ya tengo que esto es R o I, como lo he estado manejando. Ahora bien, yo puedo, a partir también de esta fórmula, lo que podemos hacer también, acuérdense que teníamos M es igual a C, igual C 1 más tasa de interés a la N. Esto es para conocer, desde luego, el año final o los años que vienen. Pero si mi interés es ir hacia atrás y conocer el año inicial, yo ya tengo la fórmula esta para conocer los años t más 1, t más 2, t más 3. Esta es la fórmula. Es la fórmula que hemos aplicado. Pero si quiero hacerlo hacia atrás, entonces lo que tendría que hacer, ¿verdad?, es pasar el C hacia abajo y a la izquierda, es decir, MC igual a 1 más tasa de interés a la N. Por tanto, también lo que puedo hacer es poner M entre 1 más tasa de interés a la N igual a C. Y esta es la fórmula para conocer el T-1, el T-2, el T-3, y todo esto se va a reflejar en la N. Entonces de ahí viene esta de dividir o de multiplicar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que, si queremos conocer hacia adelante, multiplicamos el valor del último valor conocido, es decir, en este caso este X es 100, multiplicaremos por 1 más I, y dependiendo si es un periodo, pues 1 más I a la N igual a 1. Si son dos periodos, 1 más I a la 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cambio, si hay que ir hacia atrás, tendremos que dividir y potenciar en la misma forma. ¿Está? Dicho eso, que es importante, un detallito que hay que ver, pues entonces ya puedo seguir haciendo lo siguiente. En este caso se fijó adecuadamente la tasa de decrecimiento en este caso, y ahora lo que hacemos es copiar esta fórmula. Vean que aquí está refiriéndose a la fórmula anterior. Ahí está. Vean cómo está refiriéndose ahí a la tasa de crecimiento que está en la celda D51, y ahí está, y todo esto multiplicado por el E45, que es el inmediato anterior. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, si quiero calcular ahora hasta el 24, es decir, esto, pues tendré que seguir trasladando esa fórmula, y por tanto ahora me quedo con 2131.79. Por tanto, podría seguir haciendo lo mismo para los demás cálculos, pero dado que tengo aquí la tasa salarial horaria en esta columna, que es, recordemos, el hecho de haber primero calculado la masa de salarios, y esta masa de salarios es multiplicando la participación de los salarios que viene del Penn Worktable versión 10. Acuérdense que estamos
está. Si ustedes descargan esta tabla de Penguin Table que está en Excel, las tablas mundiales de Pensilvania, Penguin Table, van a encontrar toda esa información por país. Ahora bien, aquí viene lo interesante. La masa de salarios dividida por toda la cantidad de horas, entendiendo por la cantidad total de horas, el número de trabajadores, por las horas promedio que trabajan en el año, si divido uno entre otro, salarios entre cantidad de horas, tendré la tasa horaria promedio, la tasa de salario horaria promedio. Y en este caso para México tiene esta cantidad de datos, por tanto puedo calcular también en esta parte esta tasa horaria promedio. En el caso particular de México sí que hay esa información. Déjenme mostrarles porque he estado observando eso. En el caso particular de México tenemos información más reciente. Aquí está, de acuerdo, tenemos esto, control C, me voy a aquí, pego, y ahí pueden observar que para el año 2023, trimestre cuarto, el salario promedio mensual, ustedes lo pueden ver, es de 7,430, porque esto se multiplica por 1000. Pero esto es para profesionistas y técnicos. Realmente para la gente en general, no solamente para los profesionales, sino para la gente en general, uno puede observar, descargarse esta información y encontrar que esta información está aquí. Ahí está para categorías, funcionarios, y aquí está profesionistas, y aquí está para en general trabajadores. Esta es la media. Y entonces acá tenemos, vean, la cantidad de trabajadores. Estamos hablando de 45 millones de trabajadores, y luego 59, vean ustedes, créanlo, estamos hablando de 59 millones de trabajadores. 59 millones, 59.4 millones de trabajadores, prácticamente 60 millones de trabajadores, de los cuales en promedio ganan 5,750 pesos al mes. Ok, todo esto son detallitos que hay que ir desmenuzando. Ahora bien, podría yo actualizarlo de esa manera, pero, ¿verdad? Aquí tengo ya el salario, lo puedo convertir con el tipo de cambio a dólares, y luego también lo que puedo hacer, ¿verdad?, es calcular, una vez que tengo eso, también calcular si es al mes, pues dividirlo entre las horas, ¿verdad?, que tengo acá para México, ver cuánto significa en términos de mes, dado que aquí tenemos 2131 o 2131. Un mes implicaría, en este sentido, 177 horas. Entonces tendría que dividir ese salario entre 177.65, bla bla bla, pero voy a ir de una manera más directa, calculando esta tasa, proyectando esta tasa de salario promedio. Pero también podría hacerlo de esta otra manera que he explicado, ¿de acuerdo? Es decir, a partir de esa actualización del salario para México, que está hasta el 2023, realmente hasta el 2023, calcular el salario mensual, ¿verdad? Calcular la cantidad por día y por hora, o sea, llegar hasta ese punto, ¿no? En realidad convertir este salario mensual pues a salario hora.
pero ya digo, directamente puedo ir aquí. Y entonces, dado que las compañeras y compañeros que integraron este equipo con Diana Verónica lo calcularon del 86 al 2019, pues hago lo mismo. Entonces calculo mi tasa media de crecimiento 2019, vean ustedes que lo hago ahí con todo cuidado, dividido entre 1986, ahí está, dividido todo eso, o mejor dicho, potenciado, circunflejo, 1 entre 33, ya habíamos visto que era así, y luego todo eso menos 1, por la fórmula que explicamos, y tenemos ahí un crecimiento de 4.5%. Ahí está, si lo multiplicamos esto por 100, pues se desplaza 2 posiciones decimales a la derecha y tendríamos 4.5% de media anual. Con lo cual, si yo realizo este cálculo, digo, bueno, pues entonces esta celda que está ahí multiplicada por 1 más este dato que tengo acá, que lo fijo con F4, cierro paréntesis, ya tengo 3.98 y hago, este es el dato para 2023 y lo recorro hasta 2024, ahí tengo 4.16, ¿de acuerdo? 4.16 en este caso, nótenlo, ahí está. Bien, esto está, en este caso, las unidades monetarias está en estricto sentido en dólares ya. Bueno, muy bien, en el Penguin Table así viene, ya en dólares. Ya tenemos eso, hacemos lo propio para el caso de Estados Unidos. Vean que 1, 2, 3, 4, 5, ok. 1, 2, 3, 4 y 5, aquí lo pego y ahí está. Para el caso de Estados Unidos también. Y hago lo propio para El Salvador. Control C. Y aquí me pongo 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces crece en el caso de El Salvador 3.6%, en Estados Unidos 3.7%, en el caso de México, según esto, 4.5%. Bueno, dicho eso, pues incluso copio hasta la fórmula. Aquí está, control V para los Estados Unidos, 23 y 24. Para el caso de El Salvador, copio este. Pero aquí un detalle. Este es la Q51, con lo cual Q51, ahí está, y bueno, lo hago de nuevo, ahí está, sería este multiplicado por 1 más este dato que está acá, cierro paréntesis y fijo Q51 con F4, ahí está, y lo recorro luego hacia adelante. Tengo 49.9, ahí está, perfecto. Ahora hago lo propio para el caso de El Salvador, es decir, este valor que está aquí lo multiplico por 1 más esta tasa de crecimiento, la fijo la tasa de crecimiento con F4, enter, y luego lo recorro esto otra vez hacia abajo. Ya tengo entonces estas dos tasas salariales para el 2024, con lo cual copio, me voy a la hoja 3, que es donde tengo, me parece, o trabajo comandado, aquí está el caso de Estados Unidos. Bueno, el caso de México sería la tasa salarial en 2024, lo pego como valores, 4.16. En el caso de los Estados Unidos lo hago
es el que sigue. Este es el de México, vean, México, columna I, ahí está, 4.16. Vamos con los Estados Unidos, que está a la derecha, y es columna R, y ahí tenemos 49.9. Estados Unidos, pego como valor, y ahora viene el caso de El Salvador. Entonces me voy hacia la derecha, ya hice Estados Unidos, tasa salarial, en este caso es 2.09, control C, me voy hacia acá y pego como valor. Ahí está. Pongo 2 decimales en todos. Ahí está. Y ahora hago lo que originalmente planteaba, es decir, esto. Precio entre la tasa salarial horaria promedio. Entonces, aquí tengo el trabajo adquirido, ¿de acuerdo? Aquí está, cerramos aquí, y entonces es esto entre esto, y tengo eso que equivale a horas. Todo eso, es decir, 0.02 horas por cerveza o por botella. Hago lo propio para los demás. Ahora, en términos de minutos lo puedo calcular. Esto es en horas por botella. ¿Se acuerdan ustedes que calculamos ya el pack? Lo deshicimos, no nos los hemos tomado todavía, pero lo hemos dividido entre 12 por unidad. Entonces tenemos ahora horas botella, y ahora podría poner minutos por botella para una lectura mucho mejor. Con lo cual, lo único que tengo que hacer es multiplicar esto por 60, porque 60 minutos tiene una hora. Entonces esto por 60, y tenemos 1.6 minutos, 43 minutos y 15 minutos. Ahí está por minutos. Tiene mucho más sentido. Esto es el trabajo comandado o trabajo adquirido. De Adam Smith, y con las ideas de Alejandro Baeza, economista mexicano. Bien, entonces aquí lo tenemos ya en términos de minutos por botella. Ahora, si saco el inverso, calculo la productividad de cada país para ese valor de uso o para esa mercancía. Entonces, productividad, que estará en términos, vean ustedes, en términos de qué, pues en términos de botellas por minuto. ¿De acuerdo? Entonces, más 1 entre esto. Y en Estados Unidos, por un minuto hacen media botella. Vean ustedes en el caso de El Salvador, 0.02, y en el caso de México 0.06. Y aquí lo interesante es ver las proporciones, ¿no? Y en el caso de, si hacemos referencia respecto a los Estados Unidos, en términos de déjenme escribir bien, proporciones. En el caso de el trabajo adquirido, Estados Unidos
en términos de minutos entre los mismos Estados Unidos, y fijando a los Estados Unidos como referencia, pues es 1. Pero en términos de bueno, en este caso convendría ponerlo así. Sería Estados Unidos, el valor, entre, fijando Estados Unidos, F4, entre Estados Unidos. En este caso sí es 1. Pero cuando ya hago para los demás, las proporciones ahí van siendo cada vez menor. Constituye para El Salvador el trabajo en Estados Unidos el 0.03, el 3% y el 10% en respecto a México. Ahora veamos en productividad. Lo mismo, más este valor lo fijamos, F4, entre este mismo. Claro, 1 para los Estados Unidos, y para los demás países sería que es 27 veces más productivo el caso de Estados Unidos, y prácticamente 10 veces para el caso, desde luego, de México. Interesante, muy interesante. ¿De acuerdo? Conclusión, tenemos entonces esas proyecciones que hemos hecho del salario unitario. Hemos comentado algunos detalles al respecto, de cómo hacer esas extrapolaciones, y hemos calculado para el caso concreto de la cerveza Corona los precios. Y ya como conclusión, para cerrar este video, además de las cuestiones técnicas para calcular las tasas medias de crecimiento y demás, lo más importante es cómo los precios, vean ustedes, 15, 18 y 13. En el caso de México es particularmente interesante. Claro, es un producto, una mercancía que se hace en México, con lo cual llevarle a Estados Unidos esa diferencial de $2 o $1, pues significa los aranceles, el transporte, etcétera. Y lo mismo algo puede decirse para El Salvador. Pero si hiciéramos una mercancía, o comparáramos una mercancía donde se puede producir de manera doméstica, por ejemplo la tonelada de maíz, la compañera Diana Verónica hizo este cálculo con su equipo, y lo que obtiene es lo siguiente. Ahí está el trabajo adquirido desde 1980 con esta misma metodología que he planteado. El tiempo de trabajo adquirido, o el tiempo de trabajo que para tener ese maíz en cada uno de los países. Y tenemos esto que es El Salvador en azul, en verde México, y en amarillo los Estados Unidos. Para decirlo pronto, en el año de 80 es más o menos 325 horas producir una tonelada en El Salvador. En México 109 horas, y en el caso de Estados Unidos eso se va a 20 horas. Esos desniveles se muestran precisamente con las horas, con el trabajo adquirido. Yendo más allá, es un concepto que va más allá del precio. Si viéramos los precios, vamos a hacerlo porque es también interesante, los precios en los 3 países en dólares. Entonces voy a hacerlo acá, elimino esto y digo, bueno, selecciono los hasta el 2019, está hasta el 2022. Bueno, pues entonces esto 2022, los precios en México, los precios en el caso de Estados Unidos y los precios en El Salvador. Vamos a ver cómo evolucionan los precios.
me deja hacerlo, lo hago entonces de manera manual. Control C, voy a hacer aquí a la derecha, ahí está, y copio, si me lo permiten, de esta manera, más, en este caso, este valor, más el caso de Estados Unidos, más el caso de El Salvador. Desde luego arrastro. Ahí están los precios. Le pongo esto a 2 decimales para que no haya problemas. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Y ahora hago la gráfica de los precios por tonelada, por tanto lo puedo comparar y todo está en dólares. Insertar, gráfico, líneas. Aquí hay algo súper interesante, efectivamente encontrado por Alejandro Valle, esta cuestión de la ley del único precio, en el cual se observa que hay un acompasamiento, una misma dinámica, una misma evolución de los precios, pero muy similar en términos de precio por tonelada, del año 80 al año 2022, pero en términos de tiempo de trabajo, aún incluso en términos smithianos del trabajo adquirido, lo que observamos es esto: que hay un desnivel de cada uno de los países, y desde luego los Estados Unidos tiene un valor, un tiempo de trabajo para producir esa mercancía llamada tonelada de maíz muy bajo en comparación con México y El Salvador, y México está en medio. Desde luego, a la hora de ver la productividad, que es el inverso del trabajo adquirido aquí, pues tenemos ahora exactamente las pendientes contrarias, es decir, la productividad de los Estados Unidos, vean ustedes, va en ascenso, también la de México y también la de El Salvador, pero los desniveles son evidentes. Entonces, bien, este es el caso del maíz. He tratado de presentar el caso más concreto y más actual de un pack de 12 cervezas, lo convertimos a una botella, etcétera, etcétera, y vemos entonces que los precios son bastante similares, como en el caso de el maíz. Si yo incluso hiciera una referencia de este tipo, fíjense, insertar, creo que lo puedo hacer, si me lo permiten, aquí, para ver los desniveles, ¿no? en precios, proporciones de precios. Y nuevamente digo lo siguiente. Digo, bueno, pues el caso de Estados Unidos lo fijo entre el precio del mismo y luego veo el de los demás. Y vean ustedes, hay una desviación del 20% respecto a Estados Unidos. Pero vamos a ver ahora en términos de trabajo adquirido esta proporción. Lo voy a ver ahora. Aquí está, ¿no? En términos de las proporciones, y vean cómo ahora la desviación es pues del 97% y del 90% en términos de trabajo, mientras en los precios había una desviación media del 20%. ¿De acuerdo? Aquí está 33, 53 y 11. Mientras esto sucedía en el caso de los valores
pues llega a ser diferenciales del 97%, 90%. Esto debe de llamar la atención para que se vea que son dos lecturas diferentes. Una lectura es la de los precios y otra lectura es la de los valores, incluso en la teoría de smithiana de trabajo adquirido. Esto debería de llamar la atención a cualquier economista y no conformarse con ver solamente el vector de precios, sino también ver el vector de valores. Y es precisamente la indicación, la sugerencia que nos hace Alejandro Valle en este tipo de cálculos, retomando a Adam Smith. Bien, le dejamos aquí. Hasta la próxima.